Y dije, bueno, vamos a buscar a alguien que realmente sepa de lo que es el Estado de Derecho y de los derechos, y vamos a hacer un segmento que le llamemos el derecho a tener derecho, que es algo que la gente en este país parece que está olvidando. Antes de presentar a mi primer invitado, me gustaría hacer una pequeñísima historia. En el verano de 1787, los delegados de las 13 colonias se congregaron en Filadelfia y redactaron un plan de autogobierno que todavía hoy es el plan de autogobierno, la Constitución de los Estados Unidos. Los arquitectos de esa Constitución querían proteger al ciudadano, sobre todo contra los abusos del gobierno. Eso es una cosa inédita en el mundo. Recuerden que en ese momento, 1787, todavía buena parte del mundo estaba regido por reyes, por manganzanes, que por una decisión divina, decían ellos que era una decisión de Dios, hacían y deshacían sin mover un dedo, sin trabajar. Y sus súbditos eran siervos de la gleba, no eran ciudadanos. Esa Constitución americana realmente era extraordinaria, pero profundamente incompleta. Por un lado, no incluía una declaración específica o proyecto de ley acerca de los derechos individuales. Y el pueblo americano, los americanos querían sobre todo garantías fuertes en el sentido de que el nuevo gobierno no pisoteara sus derechos. La Declaración de Derechos Civiles de los Estados Unidos fue adoptada en 1791 como una barrera ante los abusos del poder. Ángel Leal, abogado, buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Muy bien, y eso es correctísimo lo que acabas de decir, Camilo, y me uno a sus palabras, muy elocuentes. Efectivamente, la Constitución de Estados Unidos se ratificó en el 1787, 17 de septiembre del 87, pero la Carta de Derechos, las 10 primeras enmiendas a la Constitución fueron aprobadas en el 1789, ratificada por los estados el 15 de diciembre de 1791. Yo voy a usar a este señor que realmente no lo conozco, y no me estoy mofando de él, lo estoy usando como base para que usted responda a las barbaridades que este señor dijo en el programa. Él dijo que los inmigrantes, sobre todo los que están presos en Alcatraz, no tienen derecho ninguno en este país, ni a fianza, ni al debido derecho, ni a un trato justo, a nada. ¿Qué usted responde a eso, señor Leal? Negativo. Toda persona en este país tiene derecho, goza de los derechos constitucionales y de la Carta de Derechos de las primeras 10 enmiendas de la Constitución. Ahora, inmigración es técnico y no todos los inmigrantes que estén, por ejemplo, en el Alcatraz de los Caimanes o en cualquier centro de detención de inmigración son personas que tengan derecho a fianza, porque ya eso depende. Claro. De una persona que es considerada una detención mandatoria por la naturaleza de su caso inmigratorio. Si es una persona que ya tiene una orden final de deportación, entonces hay ciertas circunstancias donde el extranjero tiene derecho a fianza, ciertas circunstancias donde el extranjero no tiene derecho a fianza. De hecho, hay un caso reciente que tiene mucho que ver con este concepto de la detención mandatoria, y sobre todo para aquellas personas que entraron por frontera y son considerados solicitantes de admisión al país. Es un caso polémico que ahí se está implementando referente a este derecho de fianza o libertad pendiente cualquier proceso de inmigración. Pero el caso es que primordialmente lo que son los derechos constitucionales y el debido proceso legal que se nos garantiza a todas las personas que nos encontramos en el país, independientemente de nuestro estatus inmigratorio, todos gozamos de esto, y de hecho parte de los argumentos legales que pudieran tener que ver con esta detención que estamos viendo en Alcatraz de los Caimanes puede ser un tema de debido proceso legal. Colijo por lo que usted dice, infiero por lo que usted dice entonces que todos los inmigrantes, incluso los que tienen una felonía mayor y que están listos para ser deportados porque han cometido una atrocidad y no merecen vivir en nuestra comunidad, tienen derecho a un abogado de inmigración. Eso sí, ¿no? Efectivamente. Y tampoco hay detenciones indefinidas, y lo que nos preocupa, entre muchísimas cosas, el centro de detención de Alcatraz de los Caimanes, es que una detención inmigratoria nunca debe ser un castigo. Debe de ser una detención para asegurar una comparecencia antes de una corte de inmigración o antes de un funcionario de inmigración. El castigo viene después. Si amerita, el castigo viene después, a posteriori. No hay castigo en inmigración. O sea, en realidad la detención inmigratoria es para asegurar la comparecencia del extranjero antes de un funcionario de inmigración. No es para castigar. Entonces, si las condiciones de la detención
son tan severas y tan prolongadas y necesariamente se puede argumentar que es una privación de libertad, que es una violación del debido proceso legal, que es garantizado a todos nosotros bajo la quinta enmienda de la Constitución. ¿Los niños de los inmigrantes también tienen derechos en este país, señor Leal? Por supuesto que sí. Eso está clarísimo. Por supuesto que sí, y tienen los mismos derechos constitucionales que cualquier otra persona, sea o no ciudadano americano. Señor Leal, ¿por qué a mucha gente le cuesta entender que vivimos en un Estado de Derecho y que esos derechos representan también obligaciones ciudadanas que tenemos que cumplir? Yo veo que algunos de mis compatriotas con muy mala leche, muy mala uva, muy mal querencia dicen, esto es comunismo, hay que pagar impuestos, esto es comunismo. No, queridos, no es comunismo, hay que pagar impuestos para vivir como Dios manda, no como un animal como vivíamos en nuestro país. Pero bueno, no quiero ponerme en ese plano. ¿Por qué la gente no entiende lo que es un Estado de Derecho? ¿Por qué? Yo diría gran parte tiene que ver con la polémica referente al tema de la inmigración y sobre todo cuando catalogan el tema migratorio como que hay una invasión al país. Entonces, por ejemplo, en este mandato hemos visto que se ha invocado la ley de enemigos extranjeros teniendo que ver con el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, y que estas son personas que pueden expulsar sumariamente del país, en el caso de venezolanos mayores de 14 años de edad, masculino, si se sospecha y hay evidencia presuntamente de que son personas que pueden estar pueden ser considerados combatientes, enemigos combatientes contra los Estados Unidos de América, pero en ese caso todavía tienen el derecho de recurso de habeas corpus ante una Corte Federal, que la Corte Suprema lo ha establecido. Pero yo creo, Camilo, que lo que estamos viendo es que al pintar todos los inmigrantes con esa brocha de enemigo combatiente, de extranjero, de una invasión, de criminales, que en realidad las estadísticas más que demuestran que las menores tasas de criminalidad están precisamente en la comunidad de los inmigrantes, pero creo que es esa fraseología lo que lastra eso, claro, está llevando a personas a llegar a conclusiones que son erróneas, teniendo que ver con los derechos constitucionales de todos nosotros que estamos en este gran país. Aquí en este país se coló otra termita de la democracia, otro señor mayor que un día dijo que todos los cubanos venían a robar y que los venezolanos todos eran gangueros. Yo me quedé así y le dije, hay que tener mucho cuidado cuando hay un micrófono abierto, porque uno dice, ¿cómo le va a responder a estas criaturas? Lo único que se me ocurrió decir, si todos los venezolanos fueran gangueros, Weston y el Doral no existirían. Si todos los inmigrantes de California son vagos, como usted ha dicho, señor, entonces California no sería una de las economías más poderosas del mundo entero. Pero ese tipo de gente no entiende nada. Por ejemplo, ese oyente desafortunado que llamó el otro día y dijo que en este país no se puede criticar al presidente ni se puede criticar al gobierno a menos que uno tenga la residencia permanente. Eso es un disparate, señor Leal, ¿no? Totalmente. Y lo que pasa es de que es el peligro de la generalización. Exacto. Y entonces, y todos estos estereotipos son problemáticos, no porque en su totalidad son falsos, pero porque son incompletos y porque llegan a una falta de entendimiento y la deshumanización de grupos de personas. Y esto tiene que ver, esta es una autora de origen nigeriano, se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que ella reta las generalizaciones abogando por el narrativo múltiple, es decir, que no caemos en la trampa de la historia única, que en realidad cualquier tema, en un tema tan difícil, tan complejo como es el tema de la inmigración, es un tema que se tiene que analizar en partes y ver los pros y los contras de distintas medidas que se pueden tomar referente al tema de la inmigración, pero al convertirse, lo peor que le pasó a la inmigración, Camilo, fue la política. En el momento que se inmiscuyó la política en el tema de la inmigración, perdimos el sentido común, perdimos la sensibilidad, perdimos la humanidad, que es lo que ha caracterizado a este país como el país más grande del mundo. Es lo que precisamente es la lema de la Estatua de la Libertad. Deme sus oprimidos, sus pobres, las personas que han sido atropelladas en el exterior, para darle la oportunidad de ser personas grandes en este país, personas de bien. Eso es verdad. Que lleguen a criar sus familias. Entonces, en realidad estamos olvidando todo esto por la forma en que se está representando el tema migratorio
actualmente. Ahora, señor Leal, permítame decir algo. Esto no es nuevo. Esto no es responsabilidad de los trumpistas ni del gobierno que está de turno, porque recordemos a finales del siglo XIX, con la gran inmigración europea, como los políticos, sobre todo de Nueva York, los chanchulleros políticos de Nueva York, demócratas y republicanos, politizaron el tema de la inmigración y entonces redujeron a los irlandeses a que eran borrachos y delincuentes, a los italianos que eran comedores de ajo y que no querían trabajar y que eran mafiosos después. Entonces, claro, es lo que usted dice, como generalizamos mal, entonces llegamos a esas conclusiones que pueden ser, ojo, muy peligrosas, porque eso cuesta sangre. Por último, señor Leal, yo tengo la percepción como ciudadano, yo no estoy hablando como profesional de la información, como ciudadano, de que inmigración está ganando demasiado poder en este país. ¿Estoy equivocado? No, la rama ejecutiva está ganando demasiado poder en este país y se está desbalanceando la independencia de poderes entre el Congreso, la rama ejecutiva y la rama judicial. Y es preocupante. Y dentro de la rama ejecutiva, aparte de que ya está, en mi opinión, legal desbalanceado la independencia, la separación de poderes, dentro de la rama ejecutiva se está enfatizando el tema inmigratorio con precisamente el despliegue de no solamente agentes de inmigración y control de aduanas, pero hasta la misma Guardia Nacional, lo que estamos viendo en Washington, D.C. ahora, que precisamente hay una demanda y una audiencia de emergencia que hoy ocurrió a las 2 de la tarde, que no sé en qué terminó, pero estamos viendo que la política está predominando lo que es el Estado de Derecho y la separación o la independencia de poderes, no solamente entre las 3 ramas del gobierno, pero también entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales, como lo que estamos viendo ahora en el caso de Texas y posiblemente ahora California, referente a los distritos legislativos y todo lo demás. Así que estamos viviendo un tiempo donde se está retando fundamentos básicos de la democracia y del Estado de Derecho de este gran país, pero la esperanza, y yo siempre la conservo, es que por tener el marco legal más grande de la historia del mundo, que es la Constitución de los Estados Unidos de América, podemos sobrevivir este reto que estamos pasando actualmente. Que tenga usted palabra de santo, porque necesitamos creer en eso, porque si no todo esto se va a bolines. Y cuando se vaya a bolines esta democracia, se va a bolines las libertades en el mundo entero. Porque por imperfecto que nos parezca este país es el punto de referencia moral de la democracia internacional todavía hoy, a pesar de los pesares. Señor Ángel Leal, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un honor para mí, Camilo, siempre es un placer. Gracias a usted. 4:18 minutos.